Hola amores, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Como siempre os traigo un nuevo tutorial, en este caso vamos a realizar estos preciosos pendientes bohemios de macramé. Así que si quieres aprender a hacerlos, quédate hasta el final. Y si te gustan las manualidades o quieres aprender macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Utilizaremos hilo encerado de poliéster marca Linasita de 1 milímetro de grosor. Podemos utilizar cualquier otro hilo, pero siempre necesitaremos hilos que podamos cortar y sellar para poder realizar acabados limpios y que nos permitan crear piezas que no se nos vayan a deshacer con el uso y el paso del tiempo. Este es el color 05, que para los que no lo sepan, en mi tienda online vendo hilos por metro, es perfecto para probar colores y conseguir poquita cantidad, así que si necesitáis, pasaros por allí. Para estos pendientes utilizaré un aro plateado de acero inoxidable. Este mide 2,5 centímetros, es ideal para este modelo, pero también podéis adaptar los nudos a un aro de mayor o menor medida. También utilizaremos ganchitos, en este caso también de acero inoxidable, y tener en cuenta que se puede abrir esta pequeña argolla del gancho para poder introducir el aro. Utilizaré 9 hilos de 40 centímetros cada uno. Esta cantidad puede variar dependiendo del tamaño del aro que estéis utilizando. En mi caso, con este aro de 2,5 centímetros, con 9 hilos ya tendré suficiente, ya que únicamente vamos a colocar hilos sobre la mitad inferior del aro. Con el primer hilo juntaremos sus puntas, marcamos la mitad y realizaremos un nudo alondra doble sobre nuestro aro. Para ello lo pasaremos por debajo, doblamos y las puntas las pasaremos por el hueco que se forma. De esta manera. Y aquí, antes de ajustar, procuraremos que los dos extremos del hilo estén igualados. Y cuando lo tengamos, ahora sí, tiraremos. Esto sería un nudo alondra normal y para realizarlo doble haremos medio nudo más por cada lado. Con la hebra derecha pasamos por dentro del aro, por la parte de adelante, sacamos por detrás y lo pasamos por el hueco que forma el hilo. Haremos lo mismo con la hebra izquierda. Por delante del aro pasamos por dentro, por detrás y por el hueco. Y ajustamos bien fuerte. Algo así quedaría. Y ahora agregaríamos el resto de los hilos con el mismo procedimiento hasta rellenar medio aro. Otra manera de colocar los hilos con nudo alondra sería ayudándonos de la tabla con pinza. Si os cuesta hacerlo directamente, es decir, cogiendo el aro con los dedos y tal, podemos hacerlo sujetando el aro. De esta manera se mantendrá fijo y nos aseguraremos hacer el nudo siempre del mismo lado, evitando que nos equivoquemos. Así que vamos a seguir colocando hilos hasta tener la mitad del aro completo. En esta parte de aquí es importante ajustar muy bien los nudos, tiraremos de los hilos para asegurarnos que no queden huecos. Y aquí, por ejemplo, parece que nos hemos pasado, pero si ajustamos bien el tejido, así, veremos que no, lo hemos igualado, ¿veis? Que ahora sí que tenemos la mitad, es importante que queden muy apretados. Los sujetamos en la tabla con pinza y lo primero que haremos es dividir los hilos en dos partes. En mi caso serán 9 hilos por cada lado. Obviamente esto puede variar dependiendo de la cantidad de hilo que hayáis utilizado. Vamos a separar en dos grupos, apartaremos el lado derecho de momento para no liarnos, ya que vamos a empezar a tejer por el lado izquierdo.
El primer hilo hará de guía, así que con el siguiente, que hará de anudador, realizaremos el primer nudo cordón hacia la izquierda. Así que pasamos el anudador por encima del guía, por detrás, por el hueco y tiramos hacia la izquierda y hacia arriba. Repetimos el mismo movimiento ya que se compone de dos. Y ya tendríamos el primer nudo completo. Aquí hay que tener cuidado porque se nos puede soltar el aro de la pinza al apretar. Ya tenemos el primer nudo. Este nudo, por cierto, lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos, por si lo queréis ver con un poquito más de detalle. Vamos a seguir realizando el mismo nudo con el resto de los hilos de este lado izquierdo. Es importante que el primer movimiento del nudo cordón marque muy bien la posición del hilo guía para que luego con el segundo movimiento ajustemos y así poco a poco nos iremos adaptando a la forma del aro. Recordad que podéis configurar la velocidad del vídeo por si necesitáis verlo un poquito más despacio. Aquí ya hemos completado los 8 nudos del lado izquierdo y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero en el lado derecho. En esta parte, si vemos que los nudos sobresalen, los empujaremos hacia atrás con ayuda de los dedos. Y ahora sí, del mismo modo que hemos hecho en el lado izquierdo, con el primer hilo que hará de guía, haremos nudos cordón hacia la derecha con el resto de los hilos. Con el siguiente hilo que nos encontramos, realizamos el primer nudo pasando por encima del hilo guía, por detrás, por el hueco que se forma. Tiramos hacia la derecha y hacia arriba y repetimos. Ajustamos bien fuerte y seguiremos realizando el mismo nudo con el resto de los hilos. Para los que todavía no me conocéis, podéis seguirme más de cerca en Instagram, visitar mi página web, realizo pedidos personalizados, también preparo sets con materiales necesarios para hacer las joyitas de mis tutoriales, vendo hilos por metros y hago envíos a todo el mundo. Y si te está gustando este tutorial, no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás, eso me ayudaría muchísimo. Terminado el lado derecho, nos quedará unir los dos lados con un nudo central. Antes de hacerlo, tiraremos de los dos hilos guías y veremos que el tejido se nos ajusta. Y ahora sí, haremos un nudo cordón hacia la derecha. Es importante ajustar antes del nudo para que no quede ningún hueco demasiado grande aquí en el centro. Ajustamos bien el primer movimiento y apretamos muy bien el segundo, ¿veis? Ha quedado un huequito pero pequeñito. Y ahora tocará hacer la siguiente línea del tejido. Para la segunda línea, de nuevo prepararemos los hilos del lado izquierdo y empezaremos a trabajar con los dos primeros hilos. Apartamos los hilos del lado derecho de momento y vamos a dar vuelta al tejido un poquito. Vamos a rotar de esta manera. Vamos a dejarlo en esta posición para que nos sea mucho más fácil anudar esta parte. Así que con los dos primeros hilos, el primero hará de hilo guía. Vamos a realizar una línea en esta posición que la separaremos un poquito del tejido y para ello realizaremos medios nudos intercalados con el siguiente hilo que nos encontramos, comenzando por medio nudo hacia la izquierda, es decir, el primer movimiento del nudo cordón. Ajustamos muy bien arriba, cruzamos el hilo anudador por debajo y realizamos medio nudo cordón pero hacia la derecha. Volvemos a cruzar los hilos y seguimos. Ahora tocaría medio nudo hacia la izquierda y de esta manera vamos a ir intercalando nudos hasta tener un total de 11. En mi caso hice 11, podéis hacer los que queráis dependiendo de la forma que queráis que coja el tejido. Y ahora veremos cómo queda y cómo lo vamos a hacer en este modelo. Cuando acabemos los medios nudos es importante que ajustemos bien
Y ahora sí daremos forma al tejido, ¿veis? Lo voy a doblar con los dedos de esta manera. Y ahora tiraré del anudador y del hilo guía a la vez para ajustar bien los nudos, que queden bien apretados. Tiramos y vamos dando forma. En esta parte seguiremos anudando la segunda línea, pero antes de continuar descartaremos los dos siguientes hilos que nos encontramos, que son estos dos hilos de aquí. Los apartamos para utilizarlos más adelante. Y ahora continuamos con el siguiente hilo realizando nudo cordón hacia la izquierda. En esta parte hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Debemos marcar el primer movimiento muy pegado al tejido para ajustarlo con el segundo y de esta manera la línea no nos quede con huecos o separada del tejido superior. Ajustamos muy fuerte y de esta manera aseguramos el nudo bien pegadito al tejido, ¿veis? Y ahora seguiremos realizando nudos cordón hacia la izquierda con los 4 siguientes hilos. Cuando terminemos la parte izquierda haremos lo mismo en el lado derecho. Giramos el tejido y apartamos los hilos del lado izquierdo para no liarnos. Y en esta parte únicamente realizaremos el mismo procedimiento pero en espejo. El primer hilo hará de hilo guía, realizará esta segunda línea y para realizarla necesitamos un hilo anudador que realizará los medios nudos sobre este. Así que empezaremos por medio nudo hacia la derecha, ajustamos bien. Pasamos y cruzamos por debajo y medio nudo hacia la izquierda. Y de esta manera vamos a ir intercalando los medios nudos hasta tener un total de 11. Del mismo modo que hemos hecho antes, que hemos descartado los dos hilos, en esta parte también vamos a descartar los dos siguientes hilos. Y ahora sí, doblamos el tejido y con el resto vamos a realizar nudos cordón hacia la derecha, teniendo en cuenta de que el primer nudo va a ser el más importante y el que decide también la posición de esta línea, que la idea es que quede bien pegada al tejido superior. Recordad que siempre podréis configurar la velocidad del vídeo por si necesitáis verlo más despacio. Tras hacer el último nudo, algo así nos debería de quedar. Y ahora continuaremos realizando la tercera línea. En esta parte utilizaremos los hilos que descartamos en el paso anterior, que se ven por detrás de la última línea. Y para ello vamos a mover el tejido y así empezaremos por el lado izquierdo. De nuevo, pues cogeremos los dos primeros hilos, el primero hará de hilo guía y el segundo hará de hilo anudador. Vamos a realizar lo mismo que hemos hecho en este paso anterior. Vamos a hacer una separación del tejido. Como veis, sale por debajo. Esto lo podemos hacer antes. Lo que pasa es que yo voy al revés, ya lo sabéis. Así que vamos a realizarlo ahora. No pasa nada porque no se vea, porque son medios nudos. Vamos a empezar por medio nudo hacia la izquierda. Ajustamos bien, cruzamos el hilo anudador por debajo y medio nudo hacia la derecha, cruzamos y así vamos a ir intercalando los medios nudos hasta realizar un total de 15. Cuando lo tengamos, veremos que nos quedan 7 hilos y nos daremos cuenta que el primer hilo que nos encontramos es el más pequeño,
porque es el anudador que hizo medios nudos en la línea anterior. Así que este hilo lo vamos a descartar por completo, lo vamos a cortar y lo voy a sellar para así no equivocarnos. Una vez eliminemos el hilo más corto, nos quedarán 6 hilos. Antes de continuar la línea que estamos realizando, localizaremos los 2 hilos del extremo, que son estos 2 hilos de aquí, y con ellos realizaremos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Esto es porque aquí, en esta parte central del pendiente, va a ir un rombo, así que lo estamos iniciando. Y ahora sí, nos quedan los 4 hilos restantes y con ellos vamos a realizar nudos cordón diagonal hacia la izquierda sobre el hilo guía. En esta parte recordar tener mucho cuidado. Aquí debemos marcar muy bien la posición del hilo guía. Marcamos y luego ajustamos para que no nos quede separado. Y continuamos realizando los 3 siguientes nudos. Cuando hagamos el cuarto nudo, sin soltar los hilos, los vamos a cruzar y vamos a realizar nudo cordón diagonal, pero hacia la derecha, para hacer una pequeña esquina, ¿veis? En esta parte haremos un pequeño rombo, así que vamos a coger 2 hilos, los 2 siguientes, el primero hace de guía, el siguiente anuda, así que realizamos nudo cordón diagonal hacia la derecha. Con estos mismos 2 hilos los vamos a cruzar y realizaremos nudo cordón diagonal pero hacia la izquierda para de nuevo volver a hacer una curvita. Y ahora tenemos que cerrar este rombo y lo haremos con un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Ahora localizaremos el hilo guía que ha iniciado el rombo central, este de aquí, y sobre este haremos otro nudo cordón diagonal hacia la derecha con el siguiente hilo que nos encontramos, que es un hilo que sale del rombito que acabamos de hacer. Algo así nos debería de quedar. Ahora tocará hacer lo mismo pero en el lado derecho. Vamos a realizar el mismo procedimiento pero en espejo. Localizaremos los 2 primeros hilos con los que haremos la tercera línea y el siguiente que será corto y el que vamos a eliminar, vamos a cortar y sellar antes de continuar. Una vez hecho esto es importante separar por grupos los hilos y de esta manera reconocer el rol de cada uno. Aquí tendremos los 2 hilos con los que haremos la tercera línea. Después tenemos 5 hilos anudadores. Y en esta parte de aquí vamos a hacer pues lo que hemos hecho antes. Vamos a realizar un nudo en la parte central para marcar el inicio del rombo que va a ir en el medio del pendiente. Utilizaremos el quinto hilo anudador de este grupo. Y el hilo guía será pues esta línea que veis aquí, el hilo guía sale por esta parte, así que aquí es donde vamos a iniciar el rombo central por el lado derecho del pendiente. Hacemos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Cuando lo tengamos apartamos estos hilos y nos quedamos con los 4 hilos anudadores y los 2 hilos con los que haremos la línea.
Y ahora realizaremos el mismo procedimiento que en el otro lado. El primer hilo hace de hilo guía y el segundo anuda. Y empezamos por medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y vamos a ir intercalando los nudos hasta tener un total de 15. Y ahora sí, doblamos el tejido, lo ajustamos bien fuerte, que los nudos queden bien ajustaditos y realizamos la línea. Continuamos esta línea realizando nudos cordón diagonal hacia la derecha con los 4 siguientes hilos. Cuando hagamos el último nudo, recordar que tenemos que cruzar los hilos y realizamos nudo cordón diagonal hacia la izquierda para comenzar este pequeño rombo lateral. Con este nudo completamos un lado, así que vamos a hacer el otro lado del rombo con los dos siguientes. El primero hace de guía, el siguiente anuda. Hacemos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Cruzamos y nudo cordón diagonal hacia la derecha, haciendo esta esquinita. Y ahora cerraremos este rombo con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Localizamos el hilo guía del rombo central que estamos haciendo y con el anudador que sale del rombo vamos a realizar también nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Ahora sí, vamos a colocar la cuenta central, en este caso he elegido una cuenta de acero inoxidable de 4 milímetros en la que caben 2 hilos. En este punto vamos a cerrar este rombo, tenemos los hilos guías del rombo central, empezamos por el izquierdo, lo colocamos de manera diagonal y con el siguiente lo cruzamos por debajo y vamos a realizar nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Continuamos con el siguiente hilo que nos encontremos, en este caso tenemos 2 que salen de la cuenta, uno para cada lado, así que cogemos el del lado izquierdo y hacemos lo mismo, un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Ahora haremos el mismo procedimiento por el lado derecho, con el primer hilo lo cruzamos, nudo cordón diagonal hacia la derecha, con este y con el siguiente que sale de la cuenta y es el único que no hemos anudado todavía. Cuando lo tengamos vamos a cerrar este rombo con un nudo hacia adelante. Si no conocéis este nudo, os recomiendo pasaros por el vídeo de nudos básicos donde los tenéis todos explicados con detalle. En esta parte localizaremos el hilo guía del rombo lateral que hemos hecho. En este caso empezamos por el lado izquierdo, ajustamos siempre el último nudo. Y sobre el hilo guía que veis que baja en posición diagonal hacia abajo, realizaremos nudo cordón diagonal hacia la izquierda con los 3 siguientes hilos. Estos hilos salen del rombo central, como podéis ver, y vamos a hacer como un borde. Ahora haremos lo mismo por el lado derecho. Localizamos el hilo guía, ajustamos el último nudo, importante antes de seguir. Y vamos a realizar nudo cordón diagonal hacia la derecha con los 3 siguientes hilos.
Y para unir este borde vamos a realizar un nudo hacia adelante. Podéis cerrarlo también con un nudo cordón hacia cualquiera de los dos lados, sin problema. En esta parte de aquí podríamos continuar realizando más figuras o, por ejemplo, volver a realizar un nuevo borde. O también, si queréis poner un colgantito, pues por ejemplo con estos 4 hilos de aquí podríamos realizar un último rombo para luego poner un colgantito. En fin, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Os dejo un poquito de hilo para que podáis jugar y experimentar con vuestros diseños. Y ahora sí, cortaremos los hilos sobrantes con mucho cuidado, dejando únicamente medio milímetro, 1 milímetro como mucho, ¿vale? Intentar que quede poquito hilo. Y ahora sellaremos con un poquito de calor. Vamos a ir dando toquecitos, vamos a ir dando forma al tejido con mucho cuidado. Aquí voy a abrir el ganchito para colocar el aro por dentro de la argollita. Abrimos muy poquito, únicamente para que pase. Cerramos. Y ya lo tendríamos. Este sería el resultado final. Como podéis ver, es un pendiente muy fácil de hacer, tiene muchísimo movimiento. Os recomiendo mucho utilizar este tipo de aros para crear pendientes de este estilo. El color me ha encantado como ha quedado y ya veis el resultado final del par de pendientes, una cucada. Os recomiendo mucho realizar estos pendientes e intentar también un poquito realizar vuestro propio diseño. Así que espero ver vuestras fotillos por Instagram. Espero que os haya gustado mucho y si es así, dejármelo saber en comentarios, darle un like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!